Buenas tardes, apreciados participantes. Bienvenido a este nuevo encuentro, a este primer encuentro donde vamos a tener esta clase en vivo. Y aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a este periodo académico, donde se va a desarrollar la unidad curricular, sistemas y procedimientos contables 1. En la agenda del día de hoy vamos a tener, lógicamente, esta bienvenida que les estoy dando, donde los voy a invitar a hacer un recorrido por los distintos núcleos temáticos que estructuran ese bagaje teórico que se les presenta para el desarrollo de la unidad curricular. Igualmente vamos a socializar el plan de evaluación y a presentar la unidad curricular en en sus distintas unidades. Lo interesante de esta unidad curricular es que precisamente, más allá de ser una herramienta, se puede considerar como lo medular, como el centro medular de toda organización, porque en ella recoge tanto el pasado, comienzan a registrarse en vivo y en tiempo real también información, pero a su vez también sirven para la predicción del futuro. Es por ello que nosotros como contadores públicos debemos ir más allá de lo que es la simple teneduría de libro o el simple registro de las operaciones financieras de la empresa en un momento determinado, para convertirnos precisamente junto con otros profesionales, y por eso es que vamos a llamar con otras disciplinas, por eso lo vamos a llamar interdisciplinario, para diseñar la arquitectura, por decirlo de esa forma, la arquitectura de un sistema de información para la empresa que realmente se adecue a los procesos, a los objetivos estratégicos de la organización, para en cualquier momento él sirva como apoyo para los distintos procesos que realiza la empresa. Bueno, desde esta perspectiva vamos a comenzar a desarrollar, a presentarle el plan de evaluación. Sin embargo, quiero presentarles esta lámina donde quiero recordarles a ustedes que cuando interactuamos, estamos colaborando en la construcción del conocimiento. Es por ello el llamado a participar en este tipo de actividades, porque realmente entre todos podemos realizar aportes, se pueden aclarar dudas y van a tener ese contacto directo con el docente que realmente, o con el tutor, con el facilitador, que realmente es conveniente en este tipo eh, de modalidad. ¿Ok? Y es por ello que entonces espero esa participación activa por parte de ustedes, solicitando que se aclaren dudas o presentando las dudas, o bien sea realizando aportes que por lo general son muy significativos. Entonces aquí les presento el plan de evaluación. Permítanme subir la cámara y me disculpan que el internet lo tengo un poco lento, pero bueno, esa es una condición que tenemos en estos momentos con el problema de conectividad. Entonces, soy el doctor Francisco Reyes. Soy contador público de profesión. eh, Soy doctor en ciencias gerenciales y voy a poner a disposición de ustedes
toda esta experiencia que he acumulado en el desarrollo de la profesión para que conjuntamente con sus aportes podamos recorrer los distintos núcleos temáticos de la unidad curricular. En este sentido, les digo que la primera evidencia de aprendizaje es un informe escrito y con él vamos a buscar analizar los elementos que rigen el enfoque de sistema en las organizaciones. Esta es la primera actividad sumativa. Y para esa evidencia de aprendizaje vamos a tener la rúbrica. Y antes de avanzar en lo que es este informe escrito, realmente quiero que ustedes se den un paseo por esta rúbrica porque ella permite evaluar de manera estandarizada y objetiva el desarrollo de las competencias que se hayan adquirido por parte de ustedes en el núcleo temático. Y la llamamos interactiva porque realmente todos participamos en el uso de esta. Ustedes pueden encontrar en ella, perdón, cuáles son los criterios y los niveles de desempeño, es decir, esa métrica que nos va a permitir ubicarnos en cada uno de los niveles de esta para nosotros ir conociendo que en la medida que cubrimos cada uno de estos, nos estamos direccionando hacia el grado mayor, hacia el nivel que realmente denote un desempeño excelente. Ahora bien, recuerden que cada rúbrica va a tener distintos niveles. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan viendo. Y por otra parte, va a tener los criterios. Y cada criterio va a ayudarnos a desarrollar esa evidencia sin mayores tropiezos. Para este informe escrito, lógicamente nosotros vamos a tener una rúbrica que nos va a ayudar a desarrollar los contenidos que se están solicitando, la manera como se debe construir. eh, Ella nos indica en los distintos niveles que cuando estamos procesando información teórica y estamos emitiendo nuestra opinión porque es un informe escrito, debemos soportarlas con fuentes y esa fuente nos lleva a citar al autor. Y es por ello que la cita en cada uno de los distintos contenidos que nosotros hacemos uso, realmente debemos colocarlo. No significa esto que la cita va a limitar la interpretación. Al contrario, cada vez que citemos, vamos a tener la oportunidad de interpretar ese autor y adecuarlo a los elementos que nos van a ayudar a abordar los distintos enfoques de sistema que tenemos en la unidad curricular. Por otra parte, y se lo digo por experiencia propia, uno de los niveles que por lo general no tomamos en consideración es el uso de diagramas e imágenes. Fíjense lo siguiente, cuando le hablo del uso de diagramas, de imágenes, estos tienen que ser relacionados con lo que estoy desarrollando. Si yo estoy hablando de, por ejemplo, de qué es un sistema de información gerencial y quiero presentar un diagrama, en ese diagrama, si la definición me dice que es el conjunto de personas
software, hardware, y que diga toda la definición, entonces, bueno, puedo utilizar un diagrama que me diga cómo está estructurado esa definición, ese concepto. Y entonces es allí donde quiero que ustedes utilicen ese diagrama de modo que permitan soportar la opinión que ustedes están desarrollando. También pueden utilizar una tabla en un momento determinado, pero tampoco es que el informe lo vamos a llenar de tabla. Podemos utilizar una tabla de contenido muy bien concebida que me permita proyectar una información que estoy analizando. Igualmente, cuando les hablo de que deben ser citadas las fuentes de información, también les estoy diciendo que cada vez que se cita una fuente, esta tenemos que registrarla en las fuentes bibliográficas al final del informe. Otro ítem que quiero que quede claro es precisamente la estructura del informe. La estructura del informe lo vamos a ver en las exigencias que me tiene la evidencia de aprendizaje. Es decir, sabemos que debemos tener la carátula de la universidad, vamos a tener la introducción, vamos a tener el desarrollo del informe, tus conclusiones y al final vamos a tener precisamente el registro de las unidades perdón, el registro de las fuentes de información que hemos consultado. No quiere decir que nosotros todo lo que vamos a colocar en la fuente es todo lo que vimos en la web o en los textos que hemos consultado. Solamente allí vamos a colocar la fuente, vamos a registrar, son las fuentes que hemos consultado y que obligatoriamente debemos citar en el cuerpo del ensayo, en el cuerpo, perdón, del informe escrito, porque precisamente para ello es. Yo puedo tener 10, 15 fuentes consultadas, pero presento 3 citas. ¿Qué significa eso? Que realmente yo las estoy colocando allí, pero no estoy haciendo uso de ellas. Si bien es cierto que nosotros, cuando hablamos de un informe escrito, estamos hablando de que debemos interpretar los contenidos que hemos consultado, también lo es que esa opinión, esa interpretación que nosotros hemos hecho, tiene un origen, tiene una fuente, tiene un fundamento. Y ese fundamento es precisamente la fuente que hemos consultado. En este sentido, les digo lo siguiente. Si tengo 5 fuentes consultadas, por lo menos debo tener 5 citas. ¿Está bien? Otra clave que les quiero decir que cuando estamos desarrollando el informe escrito es que nosotros no utilizamos los ejemplos y es necesario que utilicemos ejemplos. No es un ejemplo enunciativo nada más. Ah, ejemplo, una computadora. No, es un ejemplo que me ayude a describir, a explicar lo que estoy desarrollando. Entonces, en la medida que yo cito y en la medida que presente los ejemplos y que estos realmente coadyuven a la comprensión de lo que estoy desarrollando en el informe, lógicamente estoy cubriendo las exigencias del criterio. Otro, otra clave que quiero que ustedes tengan presente es el uso, perdón, eh, es la gramática, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con el uso de los signos de puntuación, con el uso, lógicamente, también de los signos perdón, de acentuación. Y eso es muy importante que lo tomemos en consideración
porque el contenido que estemos desarrollando puede ser muy bueno, pero sin embargo, no estamos utilizando adecuadamente la redacción, la ortografía, que en muchas oportunidades eh, traemos información de alguna fuente consultada y observamos que no está bien acentuada o que esta adolece de signos de puntuación y el desarrollo de esa idea principal realmente queda viuda. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en consideración. Y otro ítem que quiero que tomen, otro criterio que quiero que tomen es que la fuente debemos registrarla con fundamento a las exigencias del manual de nuestra casa de estudio, es decir, de la UBA, porque para eso precisamente están diseñados, para orientarnos, sobre todo en la manera de registrar las fuentes de información y la cita. Quiero decirle lo siguiente. Cuando estemos desarrollando el informe y presentemos la cita, no quiero que una cita textual la coloquen al final del párrafo, sino que la coloquen en el medio o al inicio, de modo que nos dé oportunidad de interpretarla. Y otro dato muy importante que quiero que ustedes tomen en consideración es el tamaño de los párrafos, porque hay un ítem que me habla de la construcción de los párrafos, de la construcción del informe. No deben ser mayores a 12 líneas y ni menores a 6. Entonces, con esto creo que tienen una orientación más o menos de cómo debe ser el desarrollo del informe escrito. Y por otra parte, entonces tenemos la fecha que inicia el 16 y termina el 27. Y con respecto al cuestionario, que sería la segunda actividad evaluativa, fíjense que ella no tiene rúbrica, sino un registro de observaciones porque el cuestionario, ya ustedes lo conocen y ya ustedes conocen la dinámica, cuando lo estamos desarrollando, él automáticamente el sistema les va a indicar los aciertos que hayan tenido en un momento determinado. Y entonces, en este cuestionario vamos a utilizar en la unidad de competencia, donde vamos a aplicar el enfoque de sistemas al análisis del diseño organizacional y a la gestión de las empresas. Y por otra parte, vamos a reconocer la importancia de la comunicación en los sistemas para la obtención de información y el éxito en la gestión empresarial. Disculpen el desfase que hay entre el movimiento de los labios y la llegada de la información, pero es que el internet está muy lento y eso dificulta. Como pueden observar, va a ser el mismo lapso de ejecución para que tiene la primera evidencia, la primera sumativa 1. Es decir, él también arranca el día 16 y termina el 27. Recuerden que tenemos en él tres oportunidades para dar respuesta y cada una tiene una hora. Eso significa que debemos previamente leer el cuestionario, leer la guía que está allí, el núcleo temático para dar respuesta al cuestionario y si cuando demos la respuesta, él nos dice que hemos fallado, debemos registrar precisamente dónde tenemos la debilidad para fortalecerla y debemos tener en consideración que las preguntas son aleatorias. Es decir, que cada vez que abramos el cuestionario probablemente no va a salir las mismas preguntas, porque estadísticamente la repitencia de ella se ve limitada. Entonces, permítanme detener la cámara para ganar velocidad. Entonces, allí tenemos el cuestionario y ya saben que tienen tres oportunidades para responderlo. Y ya sabemos que la fecha de inicio va a estar contenida y va a estar disponible, perdón, hasta el día 2/7. Bueno,
Así pasamos a lo que es ya los distintos núcleos temáticos de de la unidad curricular. Y ahí tenemos los sistemas de información gerencial en las organizaciones. Y él me está indicando que voy a tener tres núcleos temáticos. El primero es los sistemas de información gerencial en las organizaciones. El segundo va a ser la organización como sistema de gestión empresarial. Y el tercero va a ser los sistemas de información gerencial como medio de optimización gerencial. Entonces, como podemos ver, esos temas son o sus temas son muy interesantes que profundicemos en ellos, porque precisamente cuando hablamos de los sistemas de información, estamos refiriéndonos a qué hacen ellos dentro de la organización, cómo fueron diseñados, para qué fueron diseñados, qué registran, cómo procesan la información, cómo debo alimentarlo y precisamente ese es un trabajo que el contador público tiene que estar muy claro, porque a un sistema, cuando hablamos de alimentarlo, no podemos alimentarlo con cualquier dato. Si alimentamos el sistema con datos que carecen de relevancia, de importancia y que fueron capturados sin un mayor análisis de la realidad, lo que el sistema va a procesar va a arrojar también información que realmente no va a tener importancia. Entonces va a carecer de valor precisamente para nosotros tomar esas decisiones. Entonces, ya sabemos que el sistema de información gerencial va a estar contenido y va a estar conformado por las tres unidades y la primera unidad allí la tenemos. Ella va a comenzar con una pequeña introducción donde precisamente nos informa de manera muy general qué son los sistemas de información, para qué son usados, por qué son importantes dentro de la organización, su objetivo y cómo está estructurado. Entonces ya sabemos que los sistemas de información gerencial captan datos, registran datos, procesan información y procesan los datos y emiten una información que precisamente nosotros la vamos a tomar en consideración como elementos de apoyo, bien sea para establecer mecanismos de control o para también tomar decisiones dentro de la organización. Y entonces, una vez ya visto lo que es una introducción a estos sistemas, entonces ya sabemos que primeramente vamos a tener los sistemas de información gerencial en las organizaciones, vamos también a tener lo que son las fronteras de los sistemas, la jerarquía de los sistemas. Por otra parte, vamos a tener el subsistema de control, el sistema de control como tal, vamos a abordar también la teoría general del sistema, los subsistemas de procesamiento de datos e información, los procesamientos de datos, vamos a tener el modelo de Shannon Weber y la comunicación como mecanismo de transmisión de datos e información. Entonces, como podemos observar, en este núcleo temático es muy importante que le demos una revisión al contenido porque precisamente él es muy orientador para resolver la primera unidad, perdón, para desarrollar el informe. El informe, lógicamente, vamos a desarrollarlo en función de los contenidos que vamos a extraer de la primera unidad curricular. Entonces, ahí tenemos precisamente ese núcleo temático que es muy importante porque él nos da precisamente las bases, los fundamentos para desarrollar la primera actividad.
Entonces, cuando nosotros nos referimos a los sistemas de información gerencial, precisamente nos estamos refiriendo a un conjunto integrado de personas y equipos y, lógicamente, procedimientos que transforman datos primarios en información útil. Recuerden que es lo que le estoy diciendo, captamos los datos que están en la realidad para transformarlos en información que nos va a ser útil, bien sea para analizar, para control o para tomar decisiones. Entonces, pero tenemos que estar claros que esas decisiones son estratégicas, son tácticas, y son operativas. Fíjense lo siguiente, cuando nos referimos a las decisiones, sabemos que la estructura organizacional es una pirámide donde primero está colocada el nivel estratégico, como segundo está el nivel táctico y como tercero el nivel operativo, que es la base de la pirámide. Cada uno de ellos utiliza sistemas de información. Cuando nos estamos hablando, que vamos, vamos a dar inicio por la base, cuando estamos hablando de la base, estamos hablando del nivel operativo y el nivel operativo es un nivel ejecutorio. Él ejecuta información, él procesa información, él transforma materia prima en productos terminados. Él ejecuta procesos. Y entonces el sistema de información allí que podemos utilizar, lo podemos ayudar con un TPS. Un ejemplo de eso en el nivel operativo, estamos, por ejemplo, un supermercado. Los cajeros cuando están vendiendo, están utilizando un TPS o en el registro de operaciones diarias de la empresa, en el cálculo que hacemos diariamente del movimiento que hemos tenido en los inventarios, porque precisamente cuando consumimos, él automáticamente automatiza la contabilidad. Entonces, fíjense cuán importante es lo que estamos hablando, ¿no? Y es por ello que nosotros realmente, en contabilidad, el sistema de información gerencial permite que la gerencia no solo vea el pasado. Cuando hablamos de que la empresa, de que el sistema de información no solamente ve el pasado, estamos haciendo, por ejemplo, referencia a que él no se va a fijar precisamente nada más en el sistema, perdón, en los estados financieros que él da como respuesta al procesamiento de los datos que nosotros le hemos dado. Él también, aparte que el pasado, porque cuando nosotros emitimos los estados financieros, realmente estamos hablando de lo que ya ocurrió, pero el sistema de información gerencial también me permite desplazarme hacia el futuro. Es decir, él me permite también ver precisamente eh, eh, la manera como nosotros también podemos proyectarnos en la formulación de los presupuestos, en el análisis de la realidad, en el análisis de costo. Entonces, fíjense cómo nosotros a futuro también podemos utilizarlo para proyectarnos en el tiempo. Entonces, es por ello que insisto en precisamente que pues, debemos tomarlo en consideración. Y después ahí tenemos la jerarquía de los sistemas. Cuando nos referimos precisamente a la jerarquía de los sistemas, es que nosotros hacemos referencia al supersistema, que es el entorno, ¿verdad? El entorno es la economía nacional. Fíjense que es el todo. Cuando nos referimos al supersistema, cuando nos referimos al supersistema, nos estamos refiriendo precisamente a la totalidad. Entonces podemos partir del principio, cuando estamos viendo la organización desde el punto de vista sistémico, es que el todo está en las partes y las partes están en el todo. Entonces, ese visto desde el punto de vista de la complejidad, y uno de los autores que trata esto es Morin. Lamentablemente está recién muerto. Por otra parte, vamos también a ver las fronteras de los sistemas.
Cuando hacemos referencia a la frontera de los sistemas, estamos hablando los límites que hay entre cada uno de los distintos sistemas que forman parte de la organización. Entonces, allí nosotros vemos eh, que esto, ¿cómo les digo? Podemos verlo como un límite imaginario o físico que separa el sistema del entorno. Fíjense, que separa el sistema del suprasistema, ¿ok? Entonces, un ejemplo, en un sistema contable, la frontera la definen las transacciones que pertenecen a la entidad, y cuáles son las externas. Entonces, una frontera permeable permite que la organización se adapte a los cambios de las leyes tributarias o del mercado. Entonces, cuando hacemos referencia precisamente a los subsistemas, y entonces hacemos caso a la definición de la frontera, entonces estamos separando las operaciones que hace. Un ejemplo de ello es lo que nosotros calculamos registramos para declarar el impuesto sobre la renta, y el entorno, ahí tenemos precisamente el impuesto sobre la renta, ¿no? Que ese es el macrosistema. O las operaciones que nosotros realizamos con el entorno, con las otras empresas, los procesos de importación, no sé qué más. Pero entonces nosotros tenemos que tenerlo bien separado. Y entonces cuando nosotros nos referimos precisamente al, a lo que nosotros consideramos que es el subsistema, entonces tenemos los departamentos, tenemos las áreas específicas, todo está bien distribuido, bien separado. Y cuando hacemos referencia al sistema de control, precisamente nos estamos refiriendo a los mecanismos que aseguran que las actividades reales se ajusten a las planificadas. Y cuando hablamos del subsistema de control, por ejemplo, en contabilidad, estamos haciendo referencia al control interno, que son los pasos específicos. Ahí tenemos el control de las firmas autorizadas, el arqueo de caja, las conciliaciones, diseñados para salvaguardar los activos y verificar la exactitud de estos datos. Entonces, como podemos observar, cuando hacemos referencia a los sistemas de control, eso significa que el sistema va a estar diseñado de manera tal que él contiene los mecanismos para establecer puntos de control en cada uno de los procesos que se ejecutan. ¿Ok? Ahí vamos a tener la autorización, él va a tener los niveles precisamente para que la persona que solo tiene acceso a esa parte del sistema pueda entrar con su clave. Y él va a establecer el límite que tenemos, por ejemplo, entre lo que es compra, lo que es la contabilidad, y también en un momento determinado en la cadena de suministro cuando estamos refiriéndonos al producto terminado y a la realización del proceso de venta. Entonces, él va a tener precisamente diseñado, va a ser construido con esa arquitectura que me va a permitir separar las funciones y, lógicamente, cómo nosotros vamos a trabajarlo. Cuando nos referimos a la teoría general del sistema, precisamente nosotros es que estamos viendo la organización como un todo. Fíjense, si nosotros vemos que la organización es un todo, esta tiene entrada, procesamiento, tiene salida y tiene una realimentación, una retroalimentación. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que cuando ingresen los procesos, cuando ingresen los materiales, los recursos a la empresa, estos van a ser transformados, estos van a ser procesados mediante una lógica procesal, una lógica de transformación, una dirección de transformación, una dirección ya les dije, una dirección de transformación, una dirección que nos direcciona precisamente
cuando hablamos del procesamiento, estamos hablando de la eficacia. Y cuando estamos hablando de la lógica direccional, ¿ok? Estamos hablando de la eficiencia, de la eficacia, porque es allí hacia donde nosotros nos dirigimos. Y entonces el sistema de información nos va a permitir comparar la eficiencia y la eficacia, si fuimos eficientes o fuimos eficaces. Y entonces él me va a decir si fue efectivo o no. Y eso es lo que conocemos como balance antiparitase. Y también él va a registrar todos esos procesos que me van a servir como fuente para proyectarme hacia el futuro. Entonces, tenemos el informe tenemos el procesamiento de los datos y es muy importante porque debemos verlo, los datos es una cifra cuando nos estamos refiriendo precisamente a contabilidad o hechos aislados sin contexto. Es decir, lo tomé, lo tengo allí, pero no los he procesado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una cifra, 1000. ¿Qué es 1000? Una cifra, pero yo no la he procesado todavía. Y una información es que precisamente es el dato procesado que tiene significado y utilidad que ejerce, por ejemplo, 1000 unidades de inventario. Ah, ya ahí tengo una información, ¿ves? Ya ese dato ya tiene un cuerpo y sé a qué se refiere, lo cual es insuficiente para la demanda. Entonces ya él me permite proyectar. Ah, bueno, tengo 1000 y no es suficiente, debo aumentar mis niveles de producción. Y eso es precisamente la información que me está dando el sistema, pero también a su vez él me permite el control. Mis unidades que están almacenadas van a ser bien custodiadas porque registro las entradas, los retiro, los saldos, los costos, el método de evaluación de inventario también va a estar allí y él me va a mostrar los saldos en un momento determinado. Y entonces, cuando lo procesamos, lo que estamos haciendo referencia es al conjunto de operaciones que transforman los datos en información, incluyen la recolección, la clasificación, la ordenación, el cálculo, el almacenamiento y la recuperación. Entonces, por otra parte, nosotros cuando estamos haciendo referencia al procesamiento de datos, habíamos hablado del modelo matemático que estábamos hablando y entonces tenemos allí una fuente, ese es el de el modelo de Shannon, que recuerda que se lo dije cuando estamos haciendo, ahí está, después de los procesamientos de datos. Entonces, nosotros tenemos la fuente, que es el contador o el sistema, tenemos el transmisor, que es el informe o es el balance que se genera, tenemos el canal, el medio, que no es otra cosa que el correo impreso, los software, ¿ok? Y también tenemos el ruido, es decir, cualquier interferencia, errores de registro, falta de luz, mala interpretación, y tenemos el receptor, que es el gerente o accionista. Como podemos ver, ese modelo, cuando lo vimos como fuente, como transmisor, cuando lo vimos como canal, como ruido que puede generar en un momento determinado, me permite que el gerente realmente tome como base el resultado que él genera precisamente para estructurar problemas en la toma de decisión. Entonces, fíjense cuán importante es. Y por otra parte, lógicamente, tenemos la comunicación. La comunicación como mecanismo de transmisión de datos e información. Allí es muy importante que nosotros tomemos en consideración porque si hacemos eh, para cubrir eh, ahí tenemos la fidelidad de la información. Él explica cómo el ruido, el modelo de Shannon, se traduce en errores contables. Ahora fíjense, si la comunicación falla, el sistema contable pierde el propósito y el flujo de información contable detalla cómo la información viaja de forma verbal, que es la base operativa para la alta gerencia horizontal entre los departamentos, y si una comunicación fluida en el departamento de compra podría gastar dinero en un momento determinado. Eso tiene relación con la tesorería.
y que no ha reportado lo disponible en un momento determinado. Y la retroalimentación o feedback, que es lo que estoy diciendo, y por eso fue que tomamos la teoría general del sistema, que es el punto más crítico, es decir, la comunicación no termina cuando se entrega el balance, precisamente es allí donde inicia el trabajo de interpretación y termina cuando la gerencia toma decisiones basadas en el balance y en el sistema contable. Entonces, como podemos ver, es muy interesante precisamente cuando hacemos referencia a la comunicación como mecanismo de transmisión de datos e información. Recuerden que cuando hablamos de retroalimentación, él precisamente nos va a orientar en cómo nosotros hemos hecho los registros, cómo capturamos los datos, cuáles fueron los resultados obtenidos. Me va a permitir precisamente saber dónde están las debilidades en los distintos puntos de control, si realmente nosotros podemos reforzarlo, cómo reforzarlo para evitar precisamente la manipulación, el riesgo que podamos minimizar, el riesgo a que estamos sometiendo a una partida en un momento determinado y todo eso, cuando hablamos de la comunicación como mecanismo de transmisión de datos e información, tenemos que hacer referencia precisamente a la manera como fluye la información en la estructura del sistema. Y por eso es que se dice que lo recomendable es que las estructuras no sean tan grandes, es decir, que no tengan muchos niveles, porque en la misma medida que tienen exceso de niveles podemos hipertrofiarla y precisamente la información también tiende a ser desvirtuada y genera ruido. Y entonces nosotros, mientras más plana sea la estructura sin perder los grados de autoridad, también me va a permitir que horizontalmente podamos comunicarnos en un momento determinado. Bueno, y para nosotros, ya con esto nosotros podemos trabajar en el primer, en el informe, ¿ok? Y ya con esto pueden procesar esa información. Recuerden las recomendaciones que le di al inicio. Y luego nosotros vamos a tener la unidad 2, que es precisamente la organización como sistema de información empresarial. Tenemos los sistemas de información, la frontera de los sistemas, la jerarquía, perdón, los sistemas de información gerencial como medios de optimización en la 2, en la unidad 3, perdón, vamos a tener la otra fase que vamos a necesitar, que eso lo vamos a ver en el desarrollo de la segunda clase para la en vivo, porque con la unidad 2 y la unidad 3 vamos a preparar, vamos a darle respuesta al cuestionario. Entonces ya sabemos, y cerrando ya la clase para el día de hoy, tenemos los sistemas de información general en las organizaciones. Es allí donde realmente nosotros vamos a ver la frontera de los sistemas, la jerarquía de los sistemas, el subsistema de control, los sistemas, la teoría general del sistema, los sistemas de procesamiento de datos, su procesamiento, la información, cómo se genera, cómo se procesa y cómo la comunicamos a través de la estructura organizacional y cómo los sistemas de información gerencial nos ayudan en ese tránsito. Bueno, con esto vamos a dar por finalizada la primera clase en vivo diseñada precisamente para darle respuesta a la primera actividad sumativa. Me despido de ustedes, que tengan una feliz tarde. Hasta pronto, estamos en contacto. Recuerden, pueden comunicarse a través de los canales que el sistema diseña, bien sea a través del foro de duda, eh, al foro de duda o mediante la mensajería privada. Ustedes escogen según sea la necesidad de comunicación. Si es muy personal lo que vamos a hablar, porque es una duda muy puntual, pueden utilizar precisamente el canal de comunicación en la mensajería privada. Y si es algo que afecte a la totalidad de la unidad, pueden utilizar el foro de duda. Que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Estamos en contacto.